Conversando las noticias nacionales e internacionales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miren, desde el Cordón Marga Marga estamos dando inicio a este primer programa de un proyecto muy hermoso que se nos ocurrió, que es un programa online que vamos a hacer dedicado a la situación, a la contingencia actual, tanto en Chile como a nivel internacional. Vamos a hablar acerca de la cultura popular y también vamos a hablar sobre lo que se está haciendo en nuestros territorios. Bueno, este programa se llama Voces desde los territorios en la lucha por el buen vivir. Se llama Voces desde los territorios porque nace de la gente humilde de nuestros territorios. Nosotros nos encontramos acá con compañeros de distintas asambleas territoriales del Marga Marga. El compañero Víctor viene del Cabildo de los Derechos Humanos de Quilpué. El compañero Pepe viene de la Territorial 11, aquí cerquita. Y el compañero Pata viene de la Huangualí. Entre nosotros vamos a hacer una breve reseña de lo que ha ocurrido y que ha sido importante estos últimos días para que no estemos tan al aire de lo que sucede en nuestro país y sobre todo en Latinoamérica, que están ocurriendo cosas muy interesantes. Chiquillos, ¿qué tal si partimos por la noticia más llamativa de esta semana? La refinería. ¿Qué fue lo que pasó? Porque fíjense ustedes que hubo un gran escándalo, solamente un medio de comunicación le dio cobertura a los dirigentes del sindicato. Después los otros decían que eran momios, que eran de derecha, que eran de Renovación Nacional. Cuando llamaron a un paro, dijeron no, estos nunca anduvieron en las protestas de la revuelta, y resulta que ningún trabajador estuvo como trabajador en la revuelta, seamos objetivos en eso. Fueron como pobladores. Pero después que se había levantado con bombos y platillos una huelga a nivel nacional, al otro día, para variar, se paró todo el movimiento. Entonces, ¿qué saben ustedes? Pues, la refinería Ventana tiene bastantes años dentro de lo que es Puchuncaví y realmente, digamos, arrasó con lo que fue la agricultura en Puchuncaví, y eso no se puede negar porque cuando uno ve, digamos, los campos de Puchuncaví es verdadero desierto. Pero ninguno de los gobiernos, a partir de los 90 que se empezó ya a hablar del tema, quiso hacer innovaciones dentro de la refinería, y a tal punto, digamos, de que hace como 4 años atrás ya se empezó a hablar, digamos, sobre una zona de sacrificio Quintero, porque no solamente la refinería contamina, sino que hay una serie de termoeléctricas que funcionan a carbón, y todos sabemos lo contaminante que es el carbón, ¿ya? En los cuales no han sido tocados, digamos, por ser empresas privadas. Mira, respecto a eso, estuve escuchando las noticias y hablaban del cierre de 2 termoeléctricas en Quintero, y justamente con lo que Pepe apunta, ¿no?, el sistema, bueno, el de funcionamiento del carbón, ¿no? Bueno, hay una política que se trata de descarbonizar, digamos, la producción, ¿no? Eso es más o menos lo que... ¿Y tú, Víctor? Varias cositas. En primer lugar, hay que decir que efectivamente existe contaminación en la zona, pero no existen estudios sobre qué tipo de contaminación hay en el aire. Hay pequeños estudios que se han hecho sobre la contaminación que producen algunas empresas, entre esas justamente Codelco Ventana. También hay que decir que Ventanas estuvo cerrada durante, no me acuerdo si 10 o 15 días,
y durante ese periodo también hubieron alertas de contaminación. Cosa que no se ha dicho en las noticias desde el anuncio de su excelencia, el presidente de la República, de cerrar ventanas. También hay que decir, lo que decía el compañero José, que existen 16 empresas altamente contaminantes en la zona y solamente quieren cerrar la refinería de Ventanas. Es más, datos para la causa. Piñera, antes de irse, en febrero dejó un proyecto para la Cámara de Diputados justamente para permitir, permiso, tuve que anotarlo porque en primer lugar, Piñera lo que hizo fue dejar un proyecto para permitir que otras empresas puedan refinar el cobre u otros minerales acá en Chile, no solamente Codelco. Solamente Codelco por ley puede hacerlo, ¿ya? Todo este estudio, esta ley o proyecto de ley salió justamente después de a la luz en ciertos medios alternativos después del anuncio de paro por parte de los trabajadores de Codelco, ¿ya? También hay que decirlo que justamente el día que comenzó el paro de los trabajadores de Codelco, se día el miércoles, en el diario financiero Máximo Pacheco anunciaba que estaba estudiando la creación de una mega refinería en la cual participarían capitales privados. Ahora, esto va en mucha concordancia justamente con el viaje del niño poeta a Canadá, bueno, su excelencia de la República. Justamente de este viaje, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se traen en proyectos 34 proyectos mineros con capitales justamente canadienses, ¿ya? Después de dar el gran discurso su excelencia diciendo que aquí en Chile teníamos tierra, minerales y mucha energía para dar, entre ellos el agua, ¿ya? O sea, básicamente aquí han hablado mucho de los niños, pero sumando y restando no creo que le interese ni al presidente Marcel ni al vocero Boric los niños, sino que esto es una operación política justamente para tratar de privatizar Codelco o bien dejarlo en su más mínima expresión. Yo también pienso lo de la refinería, o sea, es una cuestión bastante extraña, y lo que yo creo, y espero equivocarme, es que va a salir una empresa alemana, canadiense, holandesa, asumiendo, digamos, de que ellos pueden levantar una refinería en la cual no haya contaminación, porque en Alemania existe una refinería en pleno centro de la ciudad, ¿ya?, que no contamina, pero van a pedir una concesión de al menos 60 años. ¿Y tú, Pato, qué podrías concluir de todo lo que se ha dicho acá? Bueno, yo creo que Más fuerte. sí, yo creo que, bueno, esto a nosotros nos pone nuevamente en el tapete la necesidad de poder de nacionalizar nuestras riquezas básicas. O sea, aquí el Estado tiene que hacerse parte de esto y no hacerlo al revés, o sea, entregar las concesiones, como se ha planteado acá, de la refinación del cobre ya a empresas extranjeras. Yo también en esas noticias del día hablaban de que todas las empresas que forman parte ahí de la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví van a desaparecer la van a sacar en forma gradual, progresiva. Hay planes del gobierno, pero puede que estas sean promesas como tantas otras y que no se concluya, digamos, con el objetivo, ¿no?, de poder, porque ahí está la ENAPA y, como decía Víctor, hay más de 16, yo creo que son como 20 en total las empresas que están contaminando, ¿no? Y bueno, una variedad de elementos químicos que son soltados al aire, que ha producido un tremendo problema de salud ahí en las escuelas, en las guarderías y a la población en general en la ciudad de Quintero, Puchuncaví. Yo creo que eso, pienso que hay que movilizarse, hay que denunciar todos los intentos, ¿no?, del gobierno por privatizar
nuestros recursos, o por lo menos la mínima parte que nos estaba quedando dentro de Codelco, ¿ya? Creo que Víctor tiene más conocimiento respecto a eso, del cambio de matriz, de el carbón, digamos, a otro tipo de elemento menos contaminante. O sea, bueno, parto por la base de que todos los elementos son contaminantes, unos más, otros menos. No, pero es que menos contaminante. Claro. Mira, acá el cambio de matriz energética es algo que se está hablando desde hace por lo menos unos 5 años. ¿Ya? La administración, sí, partió en el primer gobierno de Piñera, que ahí ya empezaron a hablar justamente sobre un cambio de la matriz energética. Pensando justamente en todo el tema del negocio de las energías renovables no convencionales. Yo, para finalizar este tema, quiero mandarle un enorme saludo al pueblo de Puchuncaví, Quintero y Ventanas, que llevan años de lucha. No a las ONG, sino que al pueblo. Aquel pueblo que salió a luchar en el 2018, aquel pueblo que fue amedrentado por la Armada de Chile, que estaba custodiando una empresa privada y que ningún parlamentario de acá de la zona fue capaz de denunciar esa situación. Quiero mandar mis saludos, y yo creo que todos nos plegamos a enviar el saludo a la familia del Alejandro Castro, que le quitaron su vida precisamente por luchar por esto. No podemos quedar aparte, porque aquí está Martita y su gabinete. Lo pasamos súper bien esta semana, riéndonos de entre medio de toda la explosión política que había, apareció esta situación. Irina Caramanos y su gabinete. Duró lo que dura una flor. 24 horas. Pero sí hay que mencionarlo, porque fue una noticia muy bullada en los medios de comunicación, porque fue jocoso incluso. Se rieron, se burlaron, hubo otros que lo tomaron en forma muy seria y dijeron que estaban atentando en contra de la República. Entonces, y justo esto ocurrió cuando estaba en su apogeo la problemática de Ventanas. Para mí esto fue un volador de luces, porque la prensa le dio como la noticia, digamos, de gran significación, ¿ya?, a una situación en la cual no pasa de ser una anécdota un poco tonta así, porque, digamos, nunca se le hubiese ocurrido a otra esposa de mandatario crear su propio gabinete, ¿ya? Y por eso que algunos medios jocosamente le pusieron de que estábamos entrando poco menos que a un reinado, ¿ya? Pero yo pienso eso, o sea, con eso el gobierno zafó un poco la noticia que era el asunto de Ventanas, y los medios de comunicación ayudaron, digamos, publicando o dándole más importancia al hecho de la Irina que lo que estaba pasando en la zona de Valparaíso. Sí, yo pienso que es producto de la inexperiencia de estos cabros, ¿no? Claro, sí, claro, porque eso de arrancarse con los tarros y hacerlo de forma personal, pienso que no es la manera. O sea, en el fondo, no es la forma. Lo que pasa es que ellos trataron de decir, pucha, la primera dama suena como que la primera dama, y bueno, estamos hablando de, qué sé yo, nosotros tenemos otra mentalidad, queremos impulsar un gobierno transformador, qué sé yo, con otra mentalidad, ¿no?, más moderna, o qué sé yo, o un poco discriminatorios hacia la mujer, ¿no?, el plantear, pucha, la primera dama. Pero no es la forma, de cambiar las cosas. O sea, menos poner un gabinete y el nombre de la Irina, pues ya... Si ni la Lucía Pinochet lo hizo. Como, claro, como muy egocéntrica la cosa, ¿no?
pero no deja de ser más que un volador de luces, una cuestión, un chascarro más de este gobierno, o sea, el producto de la inexperiencia. Sí, estoy de acuerdo que fue un volador de luces. Lo que pasó, pero no fue de un día. Por ahí salió en distintos medios de comunicación de que el sitio web Gabinete Irina Calamaro fue creado en marzo de este año. Ah, sí, Sí. sí, sí. Justamente cuando el rey del mote con huesillo, podríamos decirlo, dijo que no iba a existir un cargo de primera dama. Y justamente ahí la reina María Antonieta, con su equipo, llama a que le creen una página web, un sitio, No, un dominio. Un dominio, Un dominio. con el nombre, Gabinete Irina Caramaros. Bueno, pasamos al tercer punto nacional. Con esto terminamos la parte nacional, que es el que más nos duele a todos, vecina, vecino. Pucha, fue a la feria este fin de semana. Oh, qué terrible. Fue al supermercado. Si tiene vehículo, le echó encima el vehículo. Ay, no, es horrible. ¿Qué opinan ustedes de lo que está aconteciendo con el costo de la vida? El costo de la vida o la inflación que está teniendo Chile en estos momentos tiene dos factores. El primero y más grave es que somos un país monoproductor, es decir, tenemos que comprar todo hacia el extranjero, ¿ya? Todo lo tenemos que importar, no tenemos industria nacional y eso ha encarecido mucho los costos. Porque antiguamente, digamos, hasta el año 40, 50 del siglo pasado, Chile exportaba trigo. Pero producto, digamos, del golpe militar, y en el cual los grupos económicos como Angelini y Mate se tomaron parte del sur y vieron que para ellos era mucho más rentable plantar árboles, ¿ya? Y dejar de lado lo que era la agricultura tradicional como el trigo, ¿ya? Y eso en estos momentos nos tiene bastante perjudicados, porque ya Chile no exporta, sino que tiene que importar trigo, ya sea a Argentina, a Canadá, e incluso, digamos, lo tenía que importar de Ucrania, que es uno de los grandes exportadores del mundo, ¿ya? Y lo mismo pasa, digamos, con otro tipo de artículos de primera necesidad que consume la población chilena, que tampoco lo producimos nosotros, y que tiene la capacidad como para poder hacerlo. Y claro, como hay un problema de recesión internacional, porque eso no lo podemos negar, Estados Unidos está, digamos, entró en una recesión con un 12% de inflación, algo histórico para ellos. Europa, por otro lado, está exactamente igual, producto de la guerra de Ucrania-Rusia, porque tienen que comprar, digamos, el petróleo mucho más caro que lo que le compraban antiguamente. Entonces son situaciones externas que afectan lo interno de Chile, pero producto, digamos, de una mala política en cuanto a lo que es la industria nacional. Eso es lo que podría plantear para no extenderme más. Claro, bueno, uno de estos problemas de la inflación se refleja en lo que es el alza del dólar. Hoy en día el dólar ya superó los 900 pesos, creo que está en 917, 918 pesos por dólar, a lo cual el gobierno, bueno, el ministro de Hacienda había prometido no hacer nada, ¿no? Dejar el dólar pero ahora el Estado va a comprar 5.000 millones de dólares para poder para que el dólar no vaya bajando su precio respecto al dólar, ¿no? Ese es una de las cosas porque que presiona la inflación también. Lo que yo pienso en forma personal, no lo sé si es exactamente así, pero pienso que la inflación en Chile está inflada. O sea, de hecho, el grave problema que existe en Chile es la liberalización de precios. Claro. Lo otro es el precio del cobre, ¿no? Que ya cayó, está en 4 dólares la libra de cobre, ¿no? Eso también afecta a la economía. Tenemos la mayor inflación en los últimos 30 años y lo más probable es que esto va a ir
incrementándose. Aquí lo que se tendría que hacer nuevamente es rearticular todo lo que fueron las ollas comunes, como decía Pato, y empezar a rearticular también lo que fue el comprando juntos que se ocupó durante la pandemia, ¿ya? Porque aquí lo más probable es que no van a soltar un nuevo retiro del 10% de la AFP, debido a que quieren guardar esa platita para los dueños de ese... No, los dueños somos nosotros, para los dueños de la AFP, ¿ya? Y esto es justamente por un problema a nivel internacional, ¿ya? Mira, aquí en Chile, a nivel internacional es importante por dos cosas. Primero, por exportación de cobre, que hay que volver a nacionalizarlo porque eso le da firmeza al peso. Y segundo, por las platas de la AFP. Pero aquí lo que tenemos que avanzar es justamente a rearticular y fortalecer lo que es el tejido social para enfrentar una crisis económica, que ya estamos viendo, y que va a ser peor aún, una crisis del hambre. Solamente como un dato nada más, ¿no? Que no hay que olvidarse de que también los bancos subieron los intereses y ya alcanzaron. Claro, o sea, no el banco, sino que el banco central. El Banco Central subió los intereses a casi un 10%. Vamos a hacer un alto y vamos a escuchar una canción que es muy ad hoc a este tema. Juan Luis Guerra, década de los 80. El costo de la vida, chicos. Vamos a bailar un rato. Las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Y la gasolina sube otra vez. el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. No me sigue. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y caína. Pero ¿quién descubrió a quién? Ay, el costo de la vida, y el peso que baja, y la medicina, aquí no se cura. Y ahora el desempleo, a nadie le importa, no. Ni a la Mitsubishi, ni a la Chevrolet. La corrupción para arriba, y el peso que baja, y la delincuencia, aquí no se cura. Aquí, y ahora el desempleo, a nadie le importa, no. Ni a la Mitsubishi, ni a la Chevrolet. Oh, oye. Y el peso que baja, y la medicina, aquí no se cura. Aquí, y ahora el desempleo, a nadie le importa, no. Ni a la Mitsubishi, ni a la Chevrolet. Oh, oye.
después de haber pasado el frío con Juan Luis Guerra, Colombia tuvo unas elecciones presidenciales, no me acuerdo, fue el domingo pasado, y nos vamos a referir brevemente a la importancia de esta situación, que no sabemos realmente si tiene importancia para nosotros, pero es una situación que les ocurre a un país latinoamericano, donde hay muchos de ellos que están viviendo acá en Chile también. Entonces, o sea, Colombia tradicionalmente ha sido el país más conservador de toda Latinoamérica, de toda Sudamérica, ¿ya? Durante toda su historia, digamos, siempre, por eso es que hay tantos grupos guerrilleros en Colombia, precisamente por ese conservadurismo, ¿ya? Si bien es cierto, el Petro viene de un grupo guerrillero como el M-19, la Constitución colombiana es muy cerrada en cuanto a ciertos aspectos y tiene muchos filtros, tiene como 5 o 6 filtros, ¿ya? De partida, digamos, hay una especie de tribunal constitucional que es mucho más rígido que el que había acá en Chile. Segundo, el Congreso también, digamos, en este momento tiene minoría dentro del Congreso, por lo tanto no podría hacer muchas reformas respecto, digamos, a un programa más de izquierda. Y tercero, yo pienso que a pesar de venir del M-19, que sea un grupo guerrillero de Colombia, el Petro va a hacer exactamente lo mismo que fue en Uruguay Mujica, ¿ya? Porque o sea, teniendo un pasado de haber sido, digamos, guerrillero, de haber sido un revolucionario, las condiciones objetivas en Colombia no dan, digamos, como para hacer un cambio muy sustancial, sino que por el contrario va a mantener, digamos, a lo mejor va a ser un poco más cuidadoso de los derechos humanos, a lo mejor eso sí, ya va a ser un poco más cuidadoso respecto, digamos, a lo que es la economía colombiana, pero grandes cambios no creo que vayan a haber. Yo creo que es importante, sí, yo creo que es importante para Latinoamérica en este minuto, en las relaciones que pueden restablecerse entre Colombia y Venezuela. Pienso que en Colombia hay muchos asesinatos políticos, por lo que si el hombre se sale de la raya, digámoslo así, está siempre la espada de Damocles, va a estar pendiente ahí. Además de que hay representación, bueno, Estados Unidos está metido ahí en 7 regimientos en Colombia. Tenemos la presencia de nuestro enemigo histórico, digamos, ¿no? El imperialismo norteamericano está ahí, digamos, controlando esa situación. O sea, no creo yo que vayan a haber cambios profundos, estratégicos. No creo en eso. Va a ser algo gradual, pero todo tiene un límite, digamos, y ese límite lo pone la derecha conservadora de Colombia. exacto, y los Estados Unidos. Seguimos con el mismo sistema. ¿Algo que agregar o pasa? Lo dijeron todo. Perfecto, porque sí hay un tema que es muy interesante para nosotros, vecinas y vecinos. Resulta que Ecuador tuvo su revuelta poquito antes que en Chile. 2 meses antes. 2 meses antes, en el 2019. Comenzó una revuelta, qué sé yo, y después quedó quieta esa situación. Resulta que ahora las condiciones cambiaron. Ecuador se enfrenta a un sistema con un presidente que es de la ultraderecha, es del Opus Dei, y ha hecho las reformas neoliberales para terminar de privatizar el país. ¿Y qué sucedió? Tomaron preso al jefe al dirigente máximo de la CONAIE y se alzaron los compañeros, pidieron la libertad de él, pero a través de esa petición pusieron otras condiciones,
ellos empezaron a luchar por el alza del costo de la vida. O sea, quieren que el gobierno solucione este problema. Entonces, ellos partieron pidiendo la libertad de un preso político, pero además las reivindicaciones sociales. Y empezó como un débil estallido social. Y hoy en día la situación cambia en Ecuador, porque resulta que junto al pueblo indígena se han alzado en una huelga, en un paro nacional, los trabajadores y los estudiantes, y están unidos. Y fíjense que de lo que fue un estallido pasó a algo más amplio, porque ahora están organizados, tienen un programa clarito qué es lo que quieren, y están luchando porque se acabe el modelo que está llevando a cabo en estos momentos Lasso. Y quieren un gobierno con la CONAIE dirigiéndolo. Y las condiciones se están dando, porque además de estar un gobierno débil, las Fuerzas Armadas en Ecuador están divididas, están fraccionadas, y hay un grupo de las Fuerzas Armadas que está apoyando a la CONAIE. Lo otro que es favorable para ellos es el hecho que lograron unificarse, lograron organizarse. Aquí en Chile todavía nos miramos el ombligo y no, yo no me junto contigo porque tú pertenecías a tal grupo y tú pertenecías a este otro, y no. Allá no, allá se unificaron y lograron levantar un proyecto y un programa. Entonces existe la probabilidad de que esto cambie. ¿Qué opinan ustedes, pues, chiquillos? A ver, cuéntenle a los vecinos qué opinan. Sí, yo también voy a retrotraerme. Yo me voy a retrotraer a la época de Correa. Cuando estuvo en el gobierno Correa, que fueron 2 periodos, el apoyo popular que tenía llegó en un momento aproximadamente al 70% de la población ecuatoriana. Pero lamentablemente Correa no fue capaz de formar, digamos, lo que fue una organización, ¿ya? Sino que fue demasiado individualista, al punto que fue él el que nombró, digamos, a su sucesor, que a la larga, digamos, lo traicionó. Lenin. Después, digamos, con el estallido social que hubo en el año 19 contra Lenin, ocurrió lo mismo que en Chile con la revuelta de octubre. O sea, no era un pueblo organizado, o sea, habían sectores organizados, pero no un pueblo organizado. Y eso llevó también, digamos, como en Chile, a que en un momento las fuerzas estaban tan fraccionadas que no pudieron, digamos, en ese momento lograr votar al gobierno. Pero parece que los ecuatorianos, y ojalá que nosotros los chilenos hagamos lo mismo, aprendieron la lección. Aprendieron de la revuelta del 19 que grupos aislados ya no van a lograr muchos, pero si se llegan a unir esos grupos aislados, realmente pueden lograrse muchas cosas. Entonces aquí se plantea, digamos, lo que nosotros siempre hemos venido pregonando, que es la organización, la unidad y el sentido, digamos, de calle, de no abandonar la calle, porque la única forma en que se van a poder lograr cosas, y se está viendo en Ecuador, es a través, digamos, de la lucha en la calle. Eso ya lo dijeron casi todos. Sí. Bueno, lo que se sabe también es que se está pidiendo a la Asamblea Nacional que estudie la posibilidad de pedirle la renuncia o de llamar a elecciones anticipadas en Ecuador, ¿no? Lo que sería algo positivo, terminar con el gobierno de Lasso, y ahí ya habría posibilidad de que la CONAIE pudiera encabezar un gobierno de unidad nacional. Pero es difícil que pase eso así, sin más sangre. Lo más probable es que va a recibir apoyo internacional justamente del norte del gobierno de Lasso, porque no se puede, Estados Unidos no puede permitir perder otro gobierno acá en Sudamérica, porque eso justamente lo que le abre las puertas a China y en Latinoamérica,
y lo más probable es que vamos a ver una guerra civil con todas las de la ley. Quizás, porque el programa de la CONAIE no es un programa revolucionario, es un programa reformista, progresista más que nada. Entonces puede que le dé la pasada. No, pues, y también va a ocurrir lo mismo que pasó en Chile, de que pueden sacar el asunto por la institucionalidad, puede decir la Asamblea Nacional vota, digamos, de llamar a elecciones en 2 o 3 meses más, y eso permite de que baje, digamos, la tensión social. Exacto. Eso es lo que les interesa, pues bajar la tensión social. Bueno, pues chiquillos, agradecer la presencia y vamos a finalizar precisamente con un video que mandaron desde Ecuador, donde nos hablan precisamente de que ellos están pidiendo, en primer lugar, la libertad de los presos políticos, que son los que han estado luchando, y en segundo lugar, ellos dicen que no los olviden, porque plantean ahí mismo, en este video, plantean que van pasando los días, van dejando de ser noticia y se les va olvidando. Lo mismo que ocurrió acá. Se han ido olvidando los muertos, se han ido olvidando los ciegos, se han ido olvidando los presos políticos. Y ya vamos a tener una nueva constitución con presos políticos. Bien, muchas gracias y por favor disfruten este video, véanlo bien, analícenlo y siéntanlo desde su corazón, porque es muy hermoso. Gracias. Y un gran saludo al territorio y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Creo que estamos en un momento de agudización de esa, digamos, violencia estatal que raya con el fascismo, ¿no? Una política de criminalización de todo lo que sea disidencia política, de todo lo que sea organización de defensa de la vida, de la naturaleza. Es decir, es un Estado mafioso, creo yo. En este contexto lo que hacen es crear un chivo expiatorio, que es el movimiento guevarista, y así establecer un distractor para la sociedad, como para que aquello que está sucediendo a nivel estructural como que pase desapercibido. El Estado además no criminaliza a cualquier persona, criminaliza a quien organiza la comunidad. De repente se ponen a perseguir y allanar a jóvenes y llevan de pruebas libros, banderas, tambores. O sea, creo que una mente medianamente sensata uno mira que es inverosímil lo que está sucediendo, ¿no? En nuestro caso entraron a la casa de mi hermana donde estaba con mi cuñado y fue súper violento. Y ahí estaba mi sobrinito, estaban mis padres de tercera edad. No fue el único caso. Ese es el terrorismo. Eso es el terror. Es eso, si el Estado nos da bala, no podemos dar bala. Tenemos que dar arte, tenemos que dar espacios de resistencia y que se configuran desde la lógica del afecto, del estar, del acompañar, del no te conozco, pero estoy contigo. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores, y a entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será decirte buenos días, sin mendigos en las calles, sin miedo en la mirada, mostrarte la bondad que hay en los ojos del pueblo. Pero nosotros estamos dando la cara.
O sea, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Estamos aquí para que nos vean, para que nos conozcan, siendo públicos, demostrando públicamente. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura. Lo único que pedimos es que no nos dejen de abrazar, porque este proceso nos va a tomar muchísimos meses y muchísima energía, y si es que nos olvidan, si es que esto pasa a un segundo plano, estos van a hacer lo que les da la gana. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando gobernabas con el lenguaje de la cárcel y la violencia. Pero el pueblo hoy, bajo su piel rojinegra, tiene erguido el corazón y nadie lo detiene. La alegría es revolucionaria, entonces no podemos responder de la misma forma en la que responde el Estado. Entonces hay que responder diferente, ¿no? Con manifestaciones culturales. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pueblos, cuando están sometidos a los niveles de empobrecimiento, de saqueo, de maltrato, de violación de los derechos humanos, tienen derecho a rebelarse. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablemos de cultura desde nuestros territorios. Buenas noches, vecinas y vecinos. Mi nombre es Víctor y pertenezco al Cordón Marga Marga. Además, estamos trabajando con la compañía de Teatro Alegría en poblaciones de Villa Alemana con teatro comunitario. En este programa tenemos un espacio que lo dedicaremos a la cultura. Este lo hemos denominado Hablemos de Cultura. Hoy nos referiremos al arte y cultura territorial, el cual siempre ha estado abandonado por los gobiernos centrales y los gobiernos locales, lo que también podemos llamar el arte y cultura popular, que se desarrolla en las poblaciones y barrios de nuestro país. Para referirnos a este tema y sus problemáticas, es que tomaremos un artículo que fue editado en un boletín cultural hace unos meses atrás. En nuestro país, y en la mayoría de los países latinoamericanos, el arte tradicional es entendido por unos pocos, teniendo un carácter separatista y elitista, que se encuentra presente en casi todas las propuestas educativas llamadas de excelencia, que transmiten con mucho esmero la enseñanza de las obras clásicas y seleccionadas como tradicionalmente más relevantes en términos históricos. Bueno, no hay ninguna duda, digamos, de que en los colegios de excelencia, principalmente en barrios pudientes, ¿cierto?, los alumnos reciben una formación desde el punto de vista cultural de las obras clásicas y seleccionadas como tradicionalmente más relevantes en términos históricos. De este modo, las clases altas y acomodadas conocen sobre la representación de sus antecesores y pueden a futuro convertirse sin rodeos en reproductores de su cultura ideológica. Es obvio, eso se entiende, ¿cierto? Ellos pueden reproducir después ese mismo arte, digamos, de alguna forma. No obstante, en los sectores con menor acceso adquisitivo, la enseñanza artística es casi nula y no necesariamente potencia sus propios referentes culturales, ocurriendo una suerte de imitación a la tradición y enseñanza clásica, o bien una apropiación de referentes en ámbitos artísticos del momento. Claro, al haber, digamos, una escasez, podríamos decir, de estudios culturales, ¿ya? De lo que es el arte clásico y todo eso, que ocurre, digamos, en las escuelas principalmente estatales, ¿ya? Los jóvenes, digamos, se preocupan más de alguna manera, de copiar, ¿cierto?,
o de alguna manera de producir lo que no nos pertenece, sino que principalmente al arte de otros países, ¿ya? De este modo, muchas expresiones artísticas de la cultura popular parecen copias de otras culturas y o países, no existiendo un gran incentivo por el desarrollo cultural local. Se olvidan principalmente de lo que es nuestro, de nuestras raíces tradicionales, por expresar sus propias vivencias, historias, problemáticas, idearios e identidades. De este modo, cuando se habla de teatro comunitario, el objetivo apunta a revalorizar la cultura local en pos de su empoderamiento y transformación hacia un mejoramiento social. Aquí es muy importante, inclusive hablan de lo que es el teatro comunitario, ¿cierto?, que ayuda a revalorizar la cultura local, ¿ya?, que es uno de los objetivos, digamos, que se debe realizar, ¿ya?, y para poder transformar y puede haber un mejoramiento social del sector, ¿ya?, de la población o del país. De este modo, el objetivo del trabajo social comunitario es empoderar a las comunidades para que a través de la organización logren resolver sus problemas y mejorar sus condiciones de vida. Obviamente que a través del arte y la cultura, ¿cierto?, el desarrollo del arte y la cultura, podemos mejorar el trabajo social comunitario, ¿ya? Y la idea es empoderar las comunidades, ¿ya?, para que a través de la organización, que es la base del trabajo colectivo, se logre resolver las problemáticas locales, por ejemplo, inclusive nacionales, y mejorar las condiciones de vida. A su vez, el encuadre del trabajo comunitario es muy positivo, en el cual se visualizan también las fortalezas de las personas y grupos. Ya no se los atiende o trata como enfermos, sino como personas con múltiples posibilidades y aspectos positivos que deben fortalecerse a través del empoderamiento. Aquí hay una cosa muy importante: todos los seres humanos somos creativos. Todos los seres humanos tenemos imaginación, tenemos pasión por lo que podemos hacer, ¿ya? Entonces es muy importante que las personas vayan descubriendo sus talentos, que vayan descubriendo y vayan superando la subestimación. Eso es muy importante, pues nos hemos encontrado justamente con ese tipo de cosas, ¿ya? La gente se subestima, la gente piensa que no puede hacer algunas cosas, que no tiene talento, que no tiene creatividad. Y el teatro comunitario justamente es una herramienta para lograr eso, ¿ya? Bien, este objetivo coincide claramente con el del teatro comunitario, que desde otro costado y mediante la resignificación y visibilización social de las comunidades y sus capacidades expresivas, busca empoderar a los sujetos, preparándolos activamente para la resolución de problemáticas sociales y consecuente mejoramiento de condiciones de vida. Bueno, a través como decía, a través del arte, no solamente el teatro, a través del arte podemos ir descubriendo las capacidades que tienen los seres humanos, no solamente en forma individual, sino que también en forma colectiva. Y así poder empoderarse, ¿ya?, y poder entender que la organización es fundamental para poder mejorar de alguna manera las condiciones de vida y superar todos los problemas sociales, dándole soluciones activas, ¿ya?, a través de los grupos, a través de la organización. En cuanto a la identidad territorial, uno de los elementos aportadores a la consolidación de esta guarda relación con la presencia y existencia de la memoria colectiva por parte de la comunidad en relación al espacio en el que habita. Aquí es muy importante la identidad territorial, ¿ya? Uno vive en una población, ¿cierto?, en un territorio, en un barrio, ¿ya?, y uno tiene que empoderarse dentro de su barrio, tiene que conocer la historia, ¿ya? Tiene que conocer la historia. Hay algunos grupos que, por ejemplo, que hacen teatro y que de alguna manera reivindican la historia de la comunidad, de la población, que es muy interesante y la pueden mostrar, digamos, al resto de la población, ¿ya? Dice que la memoria colectiva no es otra cosa que la historia que ha vivido el sujeto y la comunidad residente dentro de un marco territorial determinado, ¿ya? Eso es lo que es la memoria colectiva. Siempre uno se busca en la población, por ejemplo, la persona más antigua, ¿ya? Y lógicamente se le pregunta cómo ha sido la historia de la población, cuándo llegó la luz,
cuándo llegó el agua potable, algunas anécdotas, ¿cierto? Cuáles fueron las primeras familias que llegaron a poblar ahí, etcétera, etcétera. Y ahí se hace un historial de la población, lo cual los jóvenes y los niños que van desarrollándose dentro de la población van conociendo. Y así pueden de alguna manera seguir la trayectoria y la vida de la población, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? La identidad territorial, dice, trae aparejado el sentimiento de apropiación espacial en los seres humanos. Eso es muy interesante. Yo soy chileno, yo soy talquino, yo soy ariqueño, ¿cierto? Uno comienza a querer su territorio, ¿ya? Pero cuando se identifica con él, ¿ya? Puede ser un barrio, puede ser una población, etcétera, etcétera, ¿ya? La identidad territorial trae aparejado el sentimiento de apropiación espacial en los seres humanos, dice. Alguien dijo por ahí, solo nos apropiamos de aquello con lo que nos identificamos, ¿cierto? Alguien dijo por ahí eso. En efecto, la apropiación espacial de un territorio en particular produce y facilita en los ciudadanos, personas y comunidades el empoderamiento de aquel espacio físico, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar música. ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a escuchar a una compositora e intérprete de nuestro país, ¿ya? Que se llama Evelyn Cornejo. América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar y en este lugar hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Indios mestizos, ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar.
Bueno, ¿qué podemos decir de esta compositora e intérprete? Primero que nada, que es oriunda de Caliboro, en los campos del Maule, que aprendió el oficio musical por su familia y que desde adolescente recibió, además de los referentes folclóricos de su zona, la importante influencia de la música popular chilena, desde Violeta Parra a Los Prisioneros, con letras que abordan historias del campo y severas críticas políticas. Evelyn Cornejo se ha convertido en una de las creadoras más importantes de la generación del 2010. Evelyn Cornejo desde pequeña desarrolló sus inquietudes musicales en el medio de su familia. Y de adolescente, ya viviendo en Talca, comenzó a componer sus propias canciones. Las micro interprovinciales de su zona fueron su primer escenario. Y en el 2007 debutó en el Festival de la Tonada, en el Talquino Teatro Regional del Maule. Luego de pasar por varios festivales, el rapero Subverso, impresionado por sus canciones, la invitó a grabar en su estudio de grabación. Temas de amor, melodías de raíz folclórica y latinoamericana, y críticas sociales y políticas son los ingredientes de sus canciones. En un sello que ella ha seguido desarrollándose desde entonces. Entre muchas influencias está Violeta Parra y la mexicana Amparo Ochoa. Ella reconoce sus modelos, pero también en otras partes, con otros artistas. Bueno, sigamos con nuestro tema central. Entonces el teatro comunitario y el arte en general puede sin lugar a dudas revalorizar las comunidades en cuanto a sus identidades, potenciando de este modo su empoderamiento en el entorno local. El teatro puede convertirse en un vehículo para reflexionar sobre el pasado, transformar la realidad en el presente e inventar un futuro. Por el otro lado, la expresión artística ejerce un estímulo hacia el pensamiento diferente crítico, además de propiciar la resolución de problemas de toda índole y de fomentar la capacidad de ir más allá de la información dada. Para que las personas participen activa y humanamente en el mundo, es importante estimular la creatividad, pasión e imaginación. Es por esto que la expresión artística es altamente relevante en el desarrollo de los seres humanos. Para impedir la dominación cultural es necesaria la creación artística por parte de las comunidades con menos poder social y su consiguiente revalorización, con una identidad fortalecida. Es posible que las localidades y grupos territoriales marginados puedan subvertir el poder, o bien resistirlo desde la autovalorización y evitar el estado de alineación existente en amplios sectores sociales. Bueno, podemos entender muy bien de que es importante el empoderamiento cultural y artístico dentro de los territorios. ¿Para qué? Para poder resistir la autovalorización y evitar el estado de alineación existente, ¿ya? Porque generalmente copiamos principalmente el arte y la cultura que domina en este momento, ¿ya? Mientras si nosotros nos empoderamos, obviamente podemos principalmente desarrollar lo que es la cultura popular, ¿cierto? De nuestra localidad y poder, digamos, ir creando arte y cultura propio o propia de nuestro entorno, ¿ya? También podemos desarrollar todo lo que es desde el punto de vista crítico, el poder, se nos amplía mucho, digamos, de alguna manera, nuestro espectro en discusiones, en conversaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Dice, las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Durante años, tal vez décadas, han sido una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran en la expresión artística un lenguaje y un vértice desde donde comprender el mundo y conectarse con los otros. Bueno, entendemos que las artes en general, la cultura en general, nos ayuda, digamos, a entender el mundo en que vivimos, ¿ya? Y nos hace ser creadores también para poder cambiar este mundo, ¿cierto? Modificarlo, ¿ya?
un lenguaje y un vértice de donde comprender el mundo y conectarse con los otros. Es muy importante la comunicación. A través del arte y la cultura podemos desarrollar la comunicación entre los individuos. Por eso, sobre todo en teatro comunitario, nosotros nos referimos a que el teatro es un trabajo colectivo, ¿ya? Donde cada uno depende del otro, ¿ya? A pesar de esto, las múltiples expresiones de la cultura todavía no escapan de los efectos de la desigualdad y los excluidos de nuestro país se encuentran tristemente marginados de participar en la construcción simbólica de la sociedad. Eso también, la marginación a través del arte y la cultura, nos hace estar ajenos, digamos, al proceso que existe en nuestra sociedad. Nosotros debemos ser partícipes. Los sectores populares deben ser partícipes, ya que viven en este país, viven en nuestros territorios. Debemos, de alguna forma, darnos cuenta de que el país se debe desarrollar con todos y todas. Las barreras de acceso a la cultura son múltiples, y en el campo del arte estas barreras se ven dramáticamente reflejadas, desde el acceso a la infraestructura hasta la falta de formación artística. Eso es muy importante porque, por ejemplo, hay muy pocos espacios para desarrollar la cultura en los barrios, en los territorios, ¿ya? Y aquí tenemos que hablar de un tema que es súper importante, que es la descentralización del arte y la cultura en nuestro país, ¿ya? Todo se desarrolla en el centro de la ciudad, ¿cierto? Se construyen anfiteatros, teatros, casas culturales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en los barrios? ¿Qué pasa en los territorios, en las poblaciones? ¿Ya? Allí hay un llamado, yo creo, hay un llamado a todas las juntas de vecinos que le abran las puertas a la cultura, ¿ya? Eso es importante para que haya de alguna manera un espacio de desarrollo, ¿ya? Para que los jóvenes, los niños, los adultos puedan desarrollar arte y cultura y tengan un espacio físico, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Dice que desde el acceso a la infraestructura hasta la falta de formación artística. Lógicamente que hay una falta de formación artística. Hay muchos artistas que son autodidactas, músicos, ¿ya? Gente que hace pintura, etcétera, etcétera, poesía, son autodidactas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esto impide que parte de la ciudadanía se aproxime de manera comprensiva a una obra de arte. No pudieran acceder al goce estético y a la expresión artística. Claro, porque la gente piensa que que está fuera de todo esto, no tiene el alcance, ¿ya? De poder llegar de alguna manera por ejemplo, al goce estético, digamos, de una pintura, de una obra, de la danza, etcétera, etcétera, y la expresión artística. El ser humano contiene una capacidad creativa que se desarrolla en el arte y que a partir de ella se construye un proceso de conocimiento que retoma la conciencia como mediación y acción. Obviamente que sí. El componente formativo y pedagógico en esta vía resulta fundamental, pues descentraliza la concepción de la escuela como único entorno de formación, al asumir el barrio y la comunidad como espacio para el aprendizaje. Aquí es muy importante porque generalmente nos basamos en la educación y en la formación que recibimos en los colegios tradicionales. Pero también tenemos que entender que en los barrios, en las poblaciones, en los territorios, a través de la enseñanza también, a través de talleres, no sé, de escuelas, podemos desarrollar también el arte y la cultura y el conocimiento en general, ¿ya? Para que la gente se vaya empoderando. Acuérdense que el conocimiento es importantísimo para entender la realidad de nuestro mundo, que en muchos casos resulta más efectivo, pues refuerza el sentido de pertenencia y desarrolla el ser intelectual y espiritual desde un lugar cercano. Estamos hablando del territorio, de la población, que es muy importante, digamos. Dice que el conocimiento y el aprendizaje en la población inclusive puede ser más efectivo, pues refuerza el sentido de pertenencia y desarrolla el ser intelectual y espiritual desde un lugar cercano por el que además de transitar habita, siente y construye. Esto mejora la calidad de vida de las personas, pues se impulsa el desarrollo emocional e intelectual desde un lenguaje sensible. Bueno, en
En esto se aboga la posibilidad de concebir el arte como un derecho que no solo centra su atención en los privilegiados de aquellos que pueden acceder. Eso. El arte comunitario se ha mostrado como una urgencia, que los sectores sociales han comenzado a contemplar al identificar en esta herramienta una posibilidad de creación y acción colectiva. Bueno, vamos a escuchar a Evelyn Cornejo. Pero tú, negro mañoso, la cortaste con traiciones, la cortaste con cuchillo, con mi corazón adentro. Mil maldiciones se desprenden del momento, marchito mi sentimiento, muere lento, lento, lento. Marchito mi sentimiento, mueren dolorosamente, lento, 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 lento. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Esas cuantas ilusiones tenían olor a alegría. Esas cuantas ilusiones tenían olor a alegría. Inundaban el espacio de la triste vida mía. Inundaban el espacio de la triste vida mía. Y esas tristes alegrías hoy se vuelven lo que son. Grises ciudades, gris el cielo, gris el piso. Salió el sol, también la luna, y ese gris no se deshizo. Lágrimas en la guitarra,
lágrimas sobre la tierra, lágrimas en mi corazón. Lágrimas en la guitarra, lágrimas sobre la tierra, lágrimas en mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. La, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. La, 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 la. Bien, antes de eso vamos a continuar con la biografía de Evelyn Cornejo. Nos decía que en el año 2009 su propia colección de canciones se subió a internet con el nombre de Música de Raíz Folclórica. Y con ese disco digital amplió su escenario invitada por músicos como Chinoy y Ángelo Escobar. Fue en ese momento, en el año 2011, cuando fue seleccionada por el sello azul de la SCD, y ese primer disco fue reeditado con el nombre de Evelyn Cornejo. Canciones como Los Ratones, Solo Tú o Alerta ingresaron a algunas radios. Evelyn Cornejo incluía además 2 temas ajenos, una versión de Versos para la Niña Muerta, de Violeta Parra, y una singular interpretación de Yo Vengo de San Rosendo, de la obra La Pérgola de las Flores, que ella llamó Carmela. Una intensa actividad en vivo en todo Chile ha sido su sello desde entonces, llegando incluso fuera de Chile en el año 2013, cuando tuvo su primera gira europea, con una banda de acompañamiento que se ha ido consolidando con el tiempo. La Chusma Inconsciente registró un disco en vivo, la Sala Máster de Radio de la Universidad de Chile, en noviembre de 2013, que, aunque nunca editó formalmente, ella misma lo vendía en sus tocatas y, como toda su discografía, fue liberado en redes sociales. En ese disco repasó su repertorio y agregó 5 canciones nuevas, como Arañita de Rincón o Borrachita. La grabación paulatina de canciones en estudio se alternaron con sus permanentes circuitos en vivo, y tras varios años de trabajo, en el 2017, presentó por fin su segundo disco, La Chusma Inconsciente, 11 canciones propias y una nueva musicalización de una de las décimas de Violeta Parra. Mas van pasando los años y dieron forma a ese disco, donde amplió su base instrumental y siguió por el mismo camino musical que trazó en el Maule. Bien, vecinas y vecinos, este sería todo por hoy. Ya estaremos encontrándonos el próximo lunes, ya con otro programa cultural. Esperemos que haya sido de su agrado. Ya iremos paulatinamente presentando diferentes artistas nacionales, ya para que pudiéramos algunos conociéndolos, porque no todos los conocemos, y poder escuchar sus interpretaciones, ¿ya? Así que me despido, que tengan que tengan unas buenas noches y nos veríamos el próximo lunes. Nos vemos. Chao. Ya. Como Cabildo de los Derechos Humanos nos preocupamos por defender el respeto y la dignidad de las personas. No solo nos enfocamos en temas referentes a represión y tortura. Por ello, la semana pasada acompañamos a nuestra compañera Gladys, miembro del Cabildo, a efectuar una acción de visibilización sobre la situación que ocurrió con su hija Naira,
quien fue esterilizada por el hospital de Quilpué sin su consentimiento. Además, a la fecha, se suma otro caso similar a la demanda por negligencia que le están haciendo en dicho hospital. Los territorios hablan. El hospital no ha hecho hasta este minuto nada, no ha conversado con nosotros, con la familia, se ha desentendido absolutamente del problema. Por eso nosotros no venimos a pedirle tampoco explicaciones, solamente venimos a denunciarlo, a denunciar a este hospital que necesariamente necesita tener profesionales éticos. Denunciamos que todo esto tiene que ver, cierto, con algo sistémico, porque en Chile, ya lo he dicho, la salud pública, en especial la educación pública, donde nos encontramos la mayoría de los trabajadores de este país, del pueblo pobre de este país, no somos vistos como sujetos de derecho por este sistema. Como no tenemos plata, no podemos comprar la salud. Como no tenemos plata, no podemos comprar la justicia así como ellos la compran. Como no tenemos plata, no podemos comprar la educación así como ellos lo compran. Nuestras vidas son precarizadas, pero son dignas. Son dignas y por eso, con esa dignidad, es que estamos aquí denunciando a este hospital poco ético. Eso, compañeros. Y yo exijo de verdad justicia por Nari y por todas las mujeres que sufren violencia obstétrica en este hospital y en todos los hospitales públicos de Chile. Este hospital debe responder. ¡No más violencia contra la mujer! Médico cirujano Dayana Enríquez, violadora de derechos humanos, fuera. Médico cirujana Dayana Enríquez, renuncia. Médico cirujana Dayana Enríquez, ¡renuncia, nazi! Médico cirujana Dayana Enríquez, ¡renuncia, nazi! El amor siempre ha sido la más peligrosa arma. Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara y de mi pueblo que hizo tambalear la dictadura. De chico vi la solidaridad en forma pura. Ollas comunes, barricadas, huelgas de hambre, manos enlazadas y niños contra el tanque. Larga jornada, juventudes milicianas, todos en la misma, hermano, compañero, camarada. Pero se fue Pinocho y todo se acabó. Muchos salieron de la pobreza, pero muchos no. La concerta no cumplió con lo que prometió. En el fondo a muchos la conciencia otra vez se les nubló. Yo nunca creí en sus promesas de alegría, porque vi cómo nos fueron transformando día tras día. Imperialismo cultural en nuestra mente, individualismo y sumisión en nuestra gente. Y hay una situación clarita, el gobierno es una pega de administración que los ricos licitan. Y si los pobres amenazan su ganancia, montan un montaje y mandan al perraje a la balanza. Pero debajo de la pena y el olvido, debajo de la choreza, debajo del oficio, debajo de la amargura y del arribismo, yo veo en ti la fuerza para enfrentar a tu enemigo. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente. Busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten. Hazte un rebelde con actitud humana, hazte se refleje en cada cosa cotidiana. Levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra que nosotros no empezamos. Odiamos la violencia, pero tampoco somos santos. Si nos atacan, los atacamos, pero hace falta que vengamos todos, porque este ejército loco de unos cuantos pocos necesita ya
para crecer, para ser poderoso. No hago esta canción para que se sientan bien los convencidos, sino para que salgan a servir a sus vecinos. Y sí, servir es el concepto que quise ocupar. Toda acción que hagamos debe ser útil para los demás. ¿De qué nos sirve repetir errores del pasado, tratando al pueblo como si fuera ganado? Muchos se cansaron, buscaron hacerla corta, pero el acelerado nunca ha preparado buena torta. Y yo no niego ni las balas ni las bombas, solo quiero ver en qué momento es el que más aportan, para que mis hermanos de clase no se sientan atacados, sino interpretados y envalentonados. Hay que sembrar, trabajar como hormigas y aguantar esas sanas ganas de adelantar la cinta. Hay que sacar de la tela a la vecina y sacar las consignas de la realidad misma. Ni vanguardista ni tampoco antipartido, porque no nos sirve estar dispersos por los siglos de los siglos. Sin organización no somos nada. Si el pueblo no hace política, los políticos mandan. Los ricos saben quién es su enemigo, aprenden desde chicos cómo engañarnos. Por eso digo, hay dos tipos de personas en esta tierra: los que están luchando y los que ni saben que hay una guerra. Si queréis cambiar algo, tenéis que hacerte peligroso, realmente peligroso. Educador popular y luchador incorruptible, esos son los guerreros que en este tiempo sirven. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente. Busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten. Hazte un rebelde con actitud humana, haz que se refleje en cada cosa cotidiana. Levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra de unos pocos contra todo un pueblo, y odiamos la violencia, pero tampoco vamos a someternos. Si nos maltratan nos defendemos, pero hace falta que luchemos todos, porque este mundo no lo cambiaremos si no es con todo nuestro amor y todo nuestro odio. El que vive como rebelde es peligroso, el que no tranza y no se vende es peligroso, el que no teme a la repre es peligroso, el que comparte lo que aprende. Buenas noches, aquí estamos con Javier. Javier es un miembro de la Asamblea Territorial Guangualí. Uno de los, según tengo entendido, tú, Javier, eres uno de los fundadores de los que comenzaron con la Asamblea. No, yo empecé, los chiquillos ya habían empezado, las chiquillas habían empezado hace como 6 meses con el trabajo en la Asamblea cuando yo me incorporé. Bueno, la Asamblea ya lleva... Vamos al 3er año ya de trabajo y se empezó efectivamente hace ya el 2019, en noviembre del 2019 surge la Asamblea Territorial Guangualí y fue parte, surgió como los cabildos estos que se generaron en distintos territorios buscando una solución a lo que estaba pasando con el estallido social. Había muchas demandas y la gente también tenía que de una u otra manera centralizarlo y conversar acerca de las demandas propias del pueblo. Bueno, y de ahí, desde uno de los cabildos que se realizó acá en el territorio de Guangualí, surgió la ATH. Ya, correcto. ¿Podrías contar un poco cuál es el ámbito de trabajo, la conexión que ustedes tienen dentro del territorio con digamos, con los pobladores, el trabajo que ustedes desarrollan o que han desarrollado durante este tiempo? Mira, nosotros, como te decía, pensamos en el estallido social, pero hemos desarrollado bastantes trabajos territoriales. Luego del estallido social surgió el año 2020 la situación de la pandemia, y donde empezaron las cuarentenas, comenzó a haber un problema de hambre en la población, particularmente en el territorio de Guangualí, y ahí la Asamblea Territorial asumió un rol de generar ollas comunes. Luego fuimos mutando ese trabajo, si bien estuvimos varios meses haciendo pan solidario, ollas comunes que repartíamos a los pobladores y pobladoras necesitadas, pero también fuimos mutándolo a canastas con mercadería, eso desde la línea social. Pero evidentemente nosotros siempre hemos tenido como objetivo el tema del poder popular, por lo tanto también fuimos desarrollando movilizaciones que iban en demanda también a una vida digna. Fuimos también enardeciendo a los vecinos en función de las demandas justas que el territorio necesita. Por ejemplo, el tema de las alzas también es un tema que nos convoca.
el tema de reflexionar y conversar acerca de situaciones como, por ejemplo, este famosa periodo constituyente. Hemos generado jornadas de reflexión con los vecinos y vecinas. Entonces el trabajo ha tenido distintas líneas, se ha desenvuelto ahí en base a la coyuntura también. Ya, correcto. ¿Cuál es la vinculación digamos, de hecho, lo que son las alianzas con otras organizaciones, asambleas dentro de la comuna de Villahermana, un poco más allá quizás? ¿Qué trabajo ustedes han desarrollado ahí? Mira, nosotros entendemos que hay alianzas estratégicas y alianzas tácticas. Desde lo táctico, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de compartir con distintas organizaciones, desde los chiquillos de Avanza con Pedales, con las chiquillas del Páramo, con los chiquillos de la Sur, de la Asamblea Territorial 11, con los chiquillos de BAS. Hemos tenido alianzas tácticas para momentos coyunturales, por ejemplo, cuando hemos tenido que conmemorar la fecha, el lugar del estallido. Nosotros tuvimos también ahí una alianza táctica para generar una actividad puntual. Pero también hemos tenido alianzas estratégicas con los chiquillos, por ejemplo, del Cordón, que ahí se unen varias asambleas, hemos desarrollado un trabajo más profundo, hemos tenido reuniones más continuas. Pero es eso lo que nos ha convocado de distintas formas. Hemos podido conversar con distintas organizaciones de Villahermana y que bienvenidas sean para la construcción del poder popular, que es nuestro objetivo. Ya, ¿y qué actividades tienen programadas para el futuro inmediato? Por ahora tenemos una jornada de muralismo que se está planteando para un par de semanas más, por el tema de las alzas, el alza de los alimentos, del combustible. Y bueno, estamos proyectando jornadas también que tienen que ver con el financiamiento de actividades que se vienen para la escuelita popular, Guagua Libre, que es una forma también de la inserción territorial que nosotros tenemos. Hemos desarrollado talleres y eso también de una u otra manera requiere financiamiento, entonces también seguimos trabajando en función de eso, reestructurando un poco también el tema de la escuelita. Sí que se vienen hartas novedades, la escuelita nos va a dar hartas noticias buenas prontas en nuestro territorio. Y evidentemente estamos también pensando en más adelante también hacer el voz, más allá del mural, vamos a hacer voz también a las justas demandas del pueblo. Las alzas de los precios han tocado fuertemente a los bolsillos de nuestros pobladores, así que algo vamos a hacer con eso también. Así que nos ha convocado de distintas formas. Hemos podido conversar con distintas organizaciones de Villahermana y que bienvenidas sean para la construcción del poder popular, que es nuestro objetivo. Ya, ¿y qué actividades tienen programadas para el futuro inmediato? Por ahora tenemos una jornada de muralismo que se está planteando para un par de semanas más, por el tema de las alzas, el alza de los alimentos, del combustible. Y bueno, estamos proyectando jornadas también que tienen que ver con el financiamiento de actividades que se vienen para la escuelita popular, Guagua Libre, que es una forma también de la inserción territorial que nosotros tenemos. Hemos desarrollado talleres y eso también de una u otra manera requiere financiamiento, entonces también seguimos trabajando en función de eso, reestructurando un poco también el tema de la escuelita. Sí que se vienen hartas novedades, la escuelita nos va a dar hartas noticias buenas prontas en nuestro territorio. Y evidentemente estamos también pensando en más adelante también hacer el voz, más allá del mural, vamos a hacer voz también a las justas demandas del pueblo. Las alzas de los precios han tocado fuertemente a los bolsillos de nuestros pobladores, así que algo vamos a hacer con eso también. Así que se vienen novedades que evidentemente las vamos a comunicar cuando los pobladores y pobladoras también se hagan parte de esto. Ya, correcto. Te agradezco mucho la disposición que has tenido de poder saber un poquito más del trabajo que ustedes desarrollan. Esto va a salir en el primer programa de la radio de Cordón Maldonado. Perfecto. El día lunes. Se agradece el espacio, Patricio, y cualquier cosa estamos en contacto porque, como te señalaba, para nosotros el Cordón también son una alianza estratégica para nosotros fundamental y para seguir creyendo en el poder popular. Gracias, Patricio.
Ejército Eterno.